Muy bien. Entonces vamos a iniciar, alumnos, con nuestra parte de introducción a la informática. ¿Ya? Voy a compartir un archivo en pantalla. ¿Ya? Ya que ustedes son más o menos 15 participantes, ¿no? Ustedes me van a hacer en algún momento una exposición, ¿ah? Cada uno va a exponer aquí desde su casita ahí, ¿ya? Van a exponer. Yo lo voy a dejar un proyecto que ustedes investiguen, unos temas, pero en mi campo, en lo que es la informática, ¿ya? Cada uno. Lo tienen que hacer en diapositivas, o lo hacen en papelote, como quieran, ¿ya? O en el Word también, que es más fácil, me parece, de alumnos, para que ustedes puedan, hacer sus exposiciones, porque en sus demás cursos de carrera que van a llevar alumnos, también van a poder ustedes hacer exposiciones, ¿ya? Voy a compartir pantalla, alumnos, para ver el tema de hoy, ¿ya? Vamos a ver un poquito la parte de teoría de este curso, ¿ya? En la parte de introducción. Ya, ustedes me van a ver, alumnos, a ver si se ve en la pantalla, ¿ya? A ver, alumnos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Qué dicen, Sí, alumnos? profesor. Ah, ya, Sí, perfecto. profesor. Alguien que me pueda leer la primera parte donde dice que es la informática. A ver, Isabel, la que está rayando ahí la pantalla. A ver, Isabel, ¿puede leer la primera parte? Ya que está rayando Isabel, ya ahí me puede decir. A ver, Isabel. Ya, profesor. Dice, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Un computador u ordenador es una máquina digital que procesa información que son cadenas binarias de ceros y unos, y electrónica. Todos sus componentes son electrónicos en estado físico, que procesa información siguiendo las instrucciones de programas. Ya, ahí nomás. Muy bien, ¿no? O sea, si nuestro curso se llama Informática e Internet, dentro de este curso, la introducción a la informática, nos está dando a conocer la teoría, ¿no? ¿Qué es la informática? Nos dice que la informática es una ciencia que generalmente estudia el tratamiento de la información, o sea, todo lo que es información. Y generalmente los computadores trabajan con bastante información, ¿no? Procesan información. Y esta ciencia, que es la informática, estudia todo ese tratamiento de la información, alumnos. Pero un computador o un ordenador, la información la procesa en cadenas binarias, ¿no? Nosotros podemos leer ese texto aquí en pantalla, pero el ordenador no lo procesa de esta manera. El ordenador lo procesa en cadenas binarias entre ceros y unos. Esos ceros y unos viene a ser la información que se ingresa al sistema del computador. ¿Por qué? Porque ese es su lenguaje de cada ordenador. Y todos estos elementos conforman a la informática. Miren, también tenemos más abajo, vamos a ver un poquito más abajo. Vamos a pasar, por ejemplo, a un ordenador. Miren, aquí tenemos un ordenador con distintos dispositivos que se pueden conectar. Miren. Hoy en día, alumnos, los ordenadores pueden estar conectados a distintos dispositivos. A distintos dispositivos. Un proyector, ¿no? Que utilizamos en el aula de clase, un sensor electrónico, ¿no? Una cámara de video, ¿no? Un teclado, un escáner, un iPhone, un teléfono, ¿no? Un teléfono inteligente, un PDA, una cámara, libros electrónicos, cámaras digitales, ¿no? Una infinidad de dispositivos. ¿Por qué? Porque los computadores u ordenadores de esta tecnología, alumnos, tienen un puerto llamado USB, un puerto donde se conectan los dispositivos. Y ustedes saben que ahora la mayoría de dispositivos poseen ese puerto llamado USB, ¿no? Por ejemplo, un equipo de sonido. Yo me acuerdo en casa mi equipo de sonido, ¿no? Aunque todavía lo tengo en mi casa, mi equipo de sonido. Yo escucho con mis CDs, con mis cassettes, ¿no? De música, todavía tengo. ¿No? Tengo mi equipo todavía, ¿no? No funciona muy bien, pero todavía puedo escuchar bien mi música ahí. Ahora los equipos, la mayoría tienen con puerto USB, algunos, así es. El celular, ¿no? Puedo adaptarlo a mi equipo nuevo, ¿no? Que tiene, entonces, puedo conectarme a eso. Entonces, hoy en día las computadoras, todos tienen esos puertos, ¿no?
No solamente puertos a través de cables, sino también puertos, por ejemplo, dispositivos inalámbricos, ¿no? Una impresora inalámbrica, por ejemplo, ¿no? Yo desde acá de mi computadora puedo mandar una imagen de frente a mi impresora. De mi celular puedo mandar una imagen a mi impresora. ¿Por qué? Porque el sistema me permite, ¿no? Entonces, para eso ya existen las tecnologías. Miren, y los dispositivos ahora, una infinidad de dispositivos. Lo que antiguamente no podíamos hacer esto. No podíamos conectar, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía ese puerto USB antiguamente. Bien. Vamos a ver ahora, a ver si otra compañera puede leer esta parte. A ver, no sé si puede hacer Yesenia, ¿me escucha Yesenia? Sí, profesor, le escucho. Yesenia, ¿puedes dictarme la definición de una computadora? ¿Qué es una computadora? A ver. ¿Lo leo lo que está ahí en pantalla? Sí, solamente la computadora nada más. ¿Ya? El número 1 de computación, ¿no? Definiciones básicas. Ajá. ¿Qué es una computadora? Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas bajo el control de un programa. Recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinándolo la información hasta obtener un resultado. Así es, alumnos. En esta parte izquierda vemos una computadora, ¿no? De repente, algunos en casa tenemos este tipo de ordenador, ¿no? Así se llama. Lo podemos llamar, alumnos, ordenador, o lo podemos también llamar computador. Entonces, este es un ordenador de casa, ¿no? Algunos lo llaman así, computadora, ¿no? Y listo. Pero su nombre correcto es una computadora o un ordenador de mesa, porque es un ordenador que está fijo en un sitio, porque esto no lo va a estar cargando a otro sitio, ¿no? Vas a tener que cargar los 3 dispositivos. No es como una computadora portátil, ¿no? Algunos a la portátil dicen, tengo mi laptop, profesor. Otros dicen, tengo mi portátil. Es el mismo significado. Simplemente el ser humano lo cambia de nombre. Dice, laptop. ¿Laptop es igual que el portátil, profesor? Claro, es lo mismo. Pero computadora de mesa, la que vemos acá, no. Es muy distinto, ¿no? Su sistema es distinto. Así es. Tiene su CPU, tiene su pantalla, tiene su teclado y su mouse. Elementos, ¿no? Que conforman a la computadora. Ahora, lógicamente que hay distintos tipos de computadoras a nivel mundial, ¿no? Pero generalmente existen 3 tipos de computadoras, alumnos. Miren, las mini computadoras, que son las computadoras más pequeñitas. Las microcomputadoras, que vienen a ser de este modelo, microcomputadora. Y la macrocomputadora, alumnos, que son las computadoras más grandes que existen en el mercado o a nivel mundial. Las macrocomputadoras pueden medir 2 metros de alto por 3 metros de ancho. Son las computadoras, son las supercomputadoras, alumnos, las que están conectadas en Internet. Por eso que la Internet funciona todo el día y toda la noche, todos los 365 días del año, alumnos. Con Internet, 1 de la mañana ustedes pueden entrar a Internet porque la red está trabajando, la red está funcionando, ¿no? Entonces, ¿una computadora qué es para nosotros? Es una máquina, ¿no? Es una máquina o un dispositivo electrónico que lógicamente se encarga de ¿qué? De recibir información, alumnos. Recibir información. Pero no solamente recibir información, sino también de recibir instrucciones. Y esas instrucciones lo ejecuta bajo un control, ¿no? ¿De quién? De un programa. Y ese programa lo va a recepcionar, lo va a transmitir, lo va a almacenar y a la vez lo va a combinar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener un resultado final, alumnos. Así es, alumnos. Esa es la función de una computadora, ¿no? O un concepto, o una idea, de una noción, ¿no? De una computadora, una máquina electrónica. Lógicamente, que recibe instrucciones, ¿no? O también información. Así es. Luego en la parte de abajo nos dice qué es la computación, ¿no? ¿Qué es la computación, por ejemplo? La computación, dice, es una ciencia que se encarga del estudio de 2 campos, alumnos. Así es. Uno se llama hardware y el otro se llama software, ¿no?
software, hardware y software. Dice, el cual la computadora necesita de estos dos elementos para que pueda funcionar. Claro. ¿Qué hacemos, por ejemplo, alumnos, qué hacemos teniendo nosotros en casa una computadora si no la hacemos trabajar? ¿Por qué? Porque de repente no tiene el programa, pues. Para que trabaje tiene que tener un programa, ¿no? Así es. Para que pueda funcionar el Internet, tenemos que tener Internet en la casa, ¿no? Es un servicio que se tiene que pagar. También, ¿no? Las computadoras funcionan con un programa. Ahora, ¿cómo funcionan las computadoras actualmente hoy en día? Aquí nos está indicando, por ejemplo, el proceso. ¿Cómo funciona la computadora? Y aquí hay una pequeña gráfica donde vemos aquí una persona, que prácticamente esa persona viene a ser un usuario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que manejamos una computadora, somos los usuarios, ¿no? El que va a manejar el ordenador, ¿no? Y el que se va, por ejemplo, a ver la información, los datos, ¿no? El hardware. Podemos ver el hardware ahí, en la impresora, por ejemplo, ¿no? En la impresora y la computadora. Eso representa el hardware. Y el software representa, ven ahí unos paquetes, esos son los programas, ¿no? Y estos dos elementos son muy importantes para que pueda funcionar nuestro ordenador. Dice, ¿qué sucede cuando se enciende una computadora? Dice, la computadora viene de fábrica, con dos programas incorporados o pregrabados, que sirven para, el primero, el diagnóstico del equipo. El segundo es dar la orden para cargar el sistema operativo. El que se encarga de ¿qué? De gobernar los recursos de la computadora, alumnos. O sea, todo computador, alumnos, para que pueda trabajar, necesita un sistema operativo. ¿Ya? Un sistema operativo. Si no existiesen los sistemas operativos, de balde tendríamos una computadora. No funcionarían. No funcionarían. Porque el sistema operativo es el que se encarga de ¿qué? De la administración del computador. Del funcionamiento y administración del computador. Ya su diagnóstico es normal. Todos los equipos tienen. Generalmente los computadores portátiles, ¿no? Tienen su diagnóstico. Está incorporado porque así viene de fábrica. ¿Ya? El sistema operativo también, ¿no? También, alumnos. Va a depender también la versión del sistema operativo que se está trabajando. De repente, algunos tienen Windows 7, otros tienen Windows 8, otros tienen Windows 10, otros tienen Windows 11, etcétera, ¿no? O de repente otros también dicen, profesor, yo tengo todavía mi Windows XP, lo que puede trabajar, ¿no? Puede trabajar. Entonces puede trabajar con distintos tipos de sistemas operativos. Así es. Miren. Y por aquí vamos a ver ya la primera parte, alumnos, lo que es la parte de la computación. Miren, el hardware, alumnos. La parte del hardware. ¿Qué es el hardware? A ver, vamos a, si nos puede leer Janet Benítez, está prendida su audio, creo. A ver, Janet, ¿me puedes leer el concepto del hardware? ¿Me escucha, Janet? Sí, buenas tardes, profesor. Ya, Janet, te escucho. Adelante. Que te escuche tu compañero. Es la parte física del computador. Está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora y el escáner, etc. Continúa. Es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que recibirán los programas y los datos. Así es, alumnos. Decíamos que alumnos aquí arriba, en el concepto de aquí, lo que es la computación, ¿no, alumnos? Hablábamos de la computación, antes de continuar. La computación, alumnos, es una ciencia, ¿no? Que estudia dos campos importantes, ¿no? Entonces, estos dos campos importantes, uno es el hardware y otro es el software. Como dice aquí la teoría del hardware, ¿no? Nos dice que el hardware es toda parte física de la computadora. Y me dice, es todo lo que podemos ver y tocar, ¿no? Sí, el hardware, lógicamente lo puedo observar y puedo tocarlo. Porque el hardware, alumnos, es la computadora, pues, es la computadora. Pero no solamente la computadora, sino todos sus componentes, alumnos.
O sea, todos los dispositivos que se conectan sobre ella, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la impresora. La impresora es un dispositivo, ¿no? Es un hardware. El teclado también, el mouse, ¿no? El monitor, el CPU, ¿no? El escáner, ¿no? La cámara web, los parlantes, ¿no? Los auriculares. Son dispositivos que representan al hardware, porque es la parte física. Y lo físico es lo que yo puedo tocar y ver. Tocar y ver. Entonces, todos ellos se conectan al computador, ¿no? Y la clasificación del hardware, ¿no? ¿Cómo se clasifica el hardware? Miren, la clasificación. Vamos a averiguar. Entonces aquí el hardware tiene una infinidad de unidades o dispositivos, así se le conoce. Normalmente toda computadora, alumnos, tiene 3 unidades fundamentales o dispositivos. 3. Una, entrada, ¿ya? La entrada de datos. 2, proceso. Y 3, salida, ¿ya? Estos 3 elementos o dispositivos lo conforman todo el hardware, alumnos. Toda la parte del hardware. Por ejemplo, vamos a ver las unidades de entrada. ¿Ya? Las unidades de entrada. ¿Qué son las unidades de entrada? Dice, son los dispositivos a través de los cuales se ingresan los datos a la computadora. Claro, ¿no? Para yo, por ejemplo, para que yo pueda ingresar información a mi computadora, necesito un dispositivo, pues, ¿no? Y este dispositivo es el teclado, dice, o keyboard, ¿no? O es en inglés. La palabra keyboard significa teclado, ¿no? ¿Qué es el teclado? ¿Qué es el teclado o keyboard? Un favorazo. Apaguen voy a salir un ratito. Alumnos, apaguen su audio un ratito. Si ustedes quieren preguntar algo, préndanlo. Apáguenlo porque se está grabando el archivo. ¿Ya? El video. Alumnitos, por favor, creo que estaba prendido Iván, creo su cámara, su video, no su audio, creo. ¿Ya, Iván? No sé quién más. No lo prendan. O sea, si ustedes quieren preguntar algo, pregunten, chicos. No hay ningún inconveniente, yo lo voy a responder, ¿ya? Pero no prendan su audio para que no interfiera con la grabación, ¿ya? Bueno, seguimos. Entonces estábamos hablando de las unidades de entrada. Una de las unidades de entrada, una de las más importantes o las más comunes, pues es el teclado. ¿Por qué el teclado? Porque el teclado es el que nos permite a nosotros ingresar información, ¿no? Dice así, el teclado o keyboard es la unidad de entrada más común. Además del teclado, existen diversos dispositivos de entrada, como por ejemplo, dice, el teclado. El otro dice el ratón o mouse. También se utiliza con frecuencia, dice, ¿no? Para ingresar datos, como también dar órdenes a la computadora. El escáner también es un dispositivo o unidad de entrada, miren. ¿Por qué? Porque es un capturador de imagen. Las disqueteras o lectoras o discos compactos, también. Los micrófonos, ¿no? O el micrófono, también son unidades de entrada. Así es, alumnos. ¿Qué significa unidades de entrada, alumnos? Unidades que nos van a permitir ingresar información a la computadora. Por eso que este es el primer elemento o el primer dispositivo que necesita el computador para que pueda ingresar información. Vamos a ver por aquí, vamos a ver la letra B, ¿ya? Que es la unidad central de proceso, ¿ya? La unidad central de proceso. ¿Qué es la unidad central de proceso? Dice, es la más conocida como CPU. Es el componente principal de la computadora y su función básica es realizar o efectuar cálculos y al mismo tiempo procesar información, ¿no? Algunos generalmente CPU lo llaman a este dispositivo, ¿no? Que es por aquí, a este que está aquí. A este que está aquí, alumnos. Dispositivo, CPU. Algunos llamamos CPU a esta parte que está aquí, alumnos, ¿no? Esta parte que está aquí. Este es el CPU de la computadora, dirán algunos. Así es, este que está aquí, ¿no? El CPU. Aquí está su nombre. CPU. Pero ¿saben cuál es su nombre correcto? Aquí está. Este es su nombre correcto. Así se llama. ¿Ya? Se llama case. El CPU, alumnos, generalmente nos hemos acostumbrado a llamarlo, ¿no? Este es el CPU. Mi CPU se ha dañado, se ha malogrado mi CPU, ¿no? Pero el CPU, alumnos,
es el que está adentro, en la parte interna. Como dice aquí en la teoría, el CPU viene a ser el cerebro de la computadora. Porque miren qué es lo que nos dice aquí en esta parte central. Miren la unidad central. Conocida, ¿no? Como el componente, dice, principal, ¿no? De la computadora. Y su función básica es efectuar los diferentes cálculos o procesos de información. El CPU, alumnos, es, como decir, es el cerebro de la computadora. ¿Ya? Es el cerebro. Tengo un ratito para ver internet, voy a ver si puedo entrar a internet un ratito para compartirlo y van a ver el CPU. ¿Cómo es el CPU, alumnos? ¿No? El CPU no es esa caja que pensábamos nosotros, no. El CPU es un ratito, el CPU es un dispositivo, o sea, prácticamente el CPU, alumnos, es el cerebro de la computadora. Es el que se encarga de realizar todos los procesos, ¿no? O cálculos que realiza el ordenador. ¿Ya? El CPU es una pequeña piecita así, parecido más o menos, alumnos, a una galletita soda, así una galletita fina. Ese es el CPU. Si nosotros, miren, voy a compartir pantalla en estos momentos, voy a compartir la pantalla un poquito. Vamos a ver el CPU, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que ustedes conozcan cómo es el CPU, ¿ya? Voy a compartirles pantalla, alumnos, para que vean el esquema del CPU, ¿ya? Ahora, miren. Miren cómo es el CPU. Ahora sí. Este es el CPU, alumnos, miren. Bueno, en algunas imágenes podemos ver esta cajita, ¿no? Como le llamamos case, ¿no? Esta cajita es el case. En realidad, alumnos, el CPU es este. Este que está aquí, alumnos. ¿Pueden ver, chicos? ¿Pueden ver alumnitos? ¿Pueden ver aquí? ¿Pueden ver, alumnos, estas imágenes? No sé si me pueden ver, ¿no? Para compartir. Sí, profesor. Se ve. Ya miren, ese que estoy marcando es el CPU. Miren. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ese es el CPU, alumnos. Ese es el CPU. Miren. Acá hay uno, ya ven. Puesto ya en el sistema de la placa. Miren, estos son los CPUs. ¿Ya? Entonces los CPUs, miren qué parece. Parece una galletita. ¿No? Este es el elemento principal, ¿ah? Prácticamente este elemento, alumnos, viene a ser el cerebro de la computadora. Ahora, CPUs hay distintos tipos también. Por ejemplo, acá, miren qué dice acá. Es un Intel Core i7, ¿no? Miren por acá, este es un Xeon Processor. Miren, Xeon, es otro modelo. Son modelos distintos. Miren, este es un Intel Ivy Bridge. Diferente, ¿no? Son diferentes procesadores. Por ejemplo, este es un Intel Core 2 Duo. Este es un Intel Core normal. ¿No? Entonces este es un Intel Core también. Este es un CPU top, dice. Top, ¿no? CPU. Los CPU son los cerebros. Por ejemplo, por aquí es un Intel i7 8700K. ¿No? Entonces son diferentes. Los CPUs, alumnos, pueden variar según su marca o diseño, ¿ya? Pero esa es la parte principal de la computadora. Aquí nos dice, componente principal. ¿Por qué? Porque es el CPU, o sea, es el cerebro, ¿no? Así es. Ahora, también dice dentro de las unidades centrales de procesos, también encontramos el disco duro, ¿no? El disco duro. Dice, a ver si alguien puede leer el disco duro, alumnos. A ver, Isabel, ¿puede leer, hija? ¿Puede leer, Isabel? El disco duro nada más. O Rosalina, ¿puede leer el disco duro? Rosalina, ¿me escuchas? Ya. Bien, vamos a seguir. No quieren leer usted, no le gusta la lectura. Dice, el disco duro es un dispositivo en el cual se almacenan los datos y programas. También se le considera una unidad de entrada, porque ahí son leídos por la CPU, para ser cargados en la memoria de trabajo. También se le considera una unidad de salida, porque ahí son grabados los programas.
Otro componente principal también dice es la memoria RAM. O sea, no solamente, alumnos, el CPU es la unidad de proceso. También tenemos al disco duro. También tenemos a la memoria RAM, ¿no? Claro que el dispositivo donde se almacena la información ya en forma general, alumnos, es el disco duro. El CPU solamente cumple la función de ¿qué? De procesar la información, ¿no? De efectuar una diversidad de operaciones. Pero el disco duro solamente graba, o sea, lee, graba la información. Y la memoria RAM también es otro dispositivo. Voy a mostrarles este dispositivo que se refiere a los discos duros, ¿no? ¿Qué es un disco duro? Entonces, todos los ordenadores, alumnos, hoy en día poseen un disco duro para poder trabajar bien. Por ejemplo, yo voy a escribir acá, disco duro, por ejemplo, de 1 tera, ¿ya? Un TB, así se llama en informática, un TB. Enter. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ya, ahí está. Miren, así es el disco duro de una computadora. Pero solamente computadoras de mesa, las del portátil es muy distinto, es más chiquito y más delgado. ¿Ya? Este es un disco duro. Un disco duro, ¿no? De 1 TB. ¿Por qué de 1 TB? Se llama tera. Ya vamos a medir la información también más adelante. Miren, este es un disco duro, chicos. Esos son los discos duros. También pueden variar los discos duros, ¿ah? Hay discos duros de diferentes modelos, ¿ah? Hay discos duros Western, digital, hay disco duro Asus, hay disco duro LG de marca televisores, miren. Hay disco duro Sony, hay disco duro Panasonic, ¿no? Una infinidad de discos duros hablemos. Por ejemplo, acá dice, disco duro de 1 tega, Seagate, marca Seagate. Aquí es una marca Western Digital, ¿no? Miren, un disco duro Blue, también, ¿no? Un disco duro, por ejemplo, de diferentes, un disco duro HP, miren, HP, ¿ya? Hay diferentes discos duros. Estos son discos duros internos, o sea, de la computadora, ¿no? Porque también encontramos discos duros hoy en día externos. ¿Ya? Como también dice memoria RAM, miren, memoria RAM. ¿Cómo son? ¿Cómo es una memoria RAM? Vamos a ver. Esa es la memoria RAM, alumnos. Esta es la memoria RAM. Una memoria que utilizan todos los ordenadores, inclusive hasta nuestros celulares tienen memoria. Claro, pues son más pequeñas, ¿ya? De las portátiles, las memorias también son más pequeñas, ¿ya? Estas son memorias generalmente de microcomputadora, computadora de mesa, ¿ya? Computadora de mesa. Así, son diferentes modelos. También igualito hay Sony, Panasonic, LG, ¿no? Hay diferentes tecnologías de memorias, ¿no? Fíjense ahí los banquitos, los chips, esos negritos son los chips. Es como un chip de un teléfono, igual. Solamente la plaquita sirve para conectar nada más a la placa, al sistema de información del computador. Y así tenemos una infinidad de memorias. Y estas memorias, alumnos, se dañan, ¿ah? Con el correr del tiempo se queman, se oxidan, ¿no? Así es. Por eso que los ordenadores tienen que estar uno encenderlo, todos los días tienen que encender alumnos ordenador. Todos los días, ¿ya? Aunque sea 1 hora o 2 horas al día deben encender su máquina. No lo dejen ahí por días, que no lo hagan funcionar. Como los refrigeradores o televisores, pues. Si lo prendemos y lo guardamos, a un tiempo ya no prende la computadora, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? No se me vaya a acabar el tiempo, ya me falta menos de 1 minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Iván? ¿Me escuchas, Iván? Carol, ¿alguna pregunta, Carol? ¿Miñano? No, profesor, todo bien. Ya. Iván, ¿me escuchas, Iván? Hola, hola. Y alumnos, miren, si se acaba el tiempo, volvemos a ingresar nuevamente, ¿ya? Al mismo link, ¿ya? Me queda menos de 1 minuto.